Bueno, les voy a dar la lista de materiales para realizar este último personaje de la colección Bajo el Agua, que sería Plankton, ¿no? Miren, este bolsito, bueno, tiene el hilo macramé, que sería de 1 milímetro de grosor. Miren, sería 1 milímetro de grosor. Este hilo macramé estamos utilizando para todo alrededor, esta parte también de aquí, ¿ya? Vamos a utilizar también colita de ratón. Miren, esta mide más o menos como unos 4 milímetros de grosor. Es para la correita, ¿ya? En total 12 perlitas, 6 acá y 6 para acá, ¿ya? Estambre de color verde, que sería de 2 milímetros de grosor. Este es Cartopus, 60% algodón, 40% acrílico. Color amarillo, rojo, blanco y negro, que sería para su ojito. Hilo de bordar para hacer su boquita, ¿no? También estamos utilizando, miren que alcanzan bastantes cosas. Un brochecito imantado, ¿no? Un pedacito de tela que sea para el forro, ese es de su preferencia, el que ustedes deseen hacer. También vamos a utilizar 3 tipos de crochet, 3 numeraciones, 1.75, 2 y 2.5. Silicona caliente y también una malla. Esta, miren, de aquí, es una malla que yo compro en las ferreterías. Esto es para el bolsito, la parte para que quede un poquito más firme para los lados, ¿ya? Si desean le pueden poner, o si no, omitir ese paso y solo ponerle el forro. Eso sería en cuanto a los materiales. Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar realizando, miren, estos cuadraditos para formar nuestro bolsito de Plankton, ¿ya? Y vamos a hacer 12 cuadritos de esto. Les voy a indicar la muestra. Estoy utilizando este estambre, miren, es marca Cartopus, de 2 milímetros de grosor con un crochet de 1.75, ¿ya? Necesitamos un separador de vueltas, tijeras, crochet y el estambre, nada más. Entonces, miren, vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a tejer en vueltas cerradas, ¿ya? Entonces, miren, este es el primer punto que hicimos del anillo mágico y vamos a tomar solo la hebrita de atrás, o sea, en bló para cerrar esta vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado, levantamos una cadena y en ese mismo punto cogemos el punto completo y hacemos el primer punto de esa vuelta. Ponemos el separador en el punto bajo que hicimos. Ahora vamos a hacer un aumento en cada punto. Ya hice un punto, voy a hacer otro punto ahí mismo para que se me forme mi primer aumento. Voy a hacer ya hice un aumento, ahora voy 2 aumentos. Vamos al siguiente punto, 3 aumentos. Y vamos al siguiente punto que sería 4 aumentos, ¿ya? Déjenme ver aquí, no se me cogió el punto completo. A veces se va la hebrita, ya. Y 4 aumentos, ¿no es cierto? Y tenemos aquí en esta primera vuelta 8 puntos. Vamos a cerrar la vuelta como cerramos anteriormente. Vamos a tomar la hebra de atrás, punto deslizado, miren. Cadena y nuestro primer punto, pero cogiendo el punto completo. Y hacemos un puntito. Y vamos a poner aquí el separador de vueltas y vamos a la segunda vuelta ya. Y vamos a hacer un punto bajo que ya lo hice y en el siguiente punto un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a cerrar primero la vuelta. Punto deslizado tomando la hebra de atrás.
cadena, y ahí mismo, pero cogiendo el punto completo, vamos a hacer nuestro primer puntito bajo, ¿ya? Y ponemos el separador de vueltas. Y vamos a realizar el siguiente patrón. Voy a hacer un punto bajo que ahorita ya lo hice. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. Mi primer aumento y en el segundo punto mi segundo aumento. Miren, ¿ya? Ahora voy a repetir lo mismo. Un punto bajo y 2 aumentos. Miren. 1 y 2. Repetimos un punto bajo y 2 aumentos. 1 y 2. Repito, un punto bajo y 2 aumentos. Miren. Aumento y 2 aumentos. Esto como punto que se mira aquí es el punto deslizado de la cadena que hacemos para cerrar. Eso no se teje. Hemos terminado de hacer la tercera vuelta y tenemos 20 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta. Primerito cerramos la vuelta, ¿no? Punto deslizado, cadena y mi primer punto de esa vuelta, ¿ya? Voy a poner el separador y voy a tejer 2 puntos. Ya hice uno, vamos al siguiente punto, hacemos otro punto. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos, ¿ya? Ahora vamos a tejer acá 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos y 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. Y vamos a repetir este patrón, miren. 3 puntos bajos, 2 aumentos. 3 puntos bajos, 2 aumentos. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Y listo, he terminado de hacer esta cuarta vuelta y tenemos 28 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5. Primerito, cerrar siempre la vuelta. Punto deslizado, cadena y nuestro primer punto. ¿Ya? Voy a poner el separador de vueltas y voy a tejer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2 y 3 puntos. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. Siempre los aumentos quedan en las esquinas, ¿no? Para formar este cuadradito. Ahora voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos, ¿ya? Y vamos a repetir el patrón, miren. Aquí hicimos 2 aumentos, ¿no es cierto? Y 5 puntos. Ahora repetimos 2 aumentos y acá 5 puntos. 2 aumentos, 5 puntos. Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, he terminado de hacer mi vuelta número 5 y tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y primerito cerrar esta vuelta. Punto deslizado, cadena y ahí mismo mi primer punto de esta vuelta. Y vamos a tejer 4 puntos, ¿ya? Entonces ya hice 1, vamos 2, 3 y 4 puntos. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos. Ahora tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y hacemos 2 aumentos. 1 y 2 aumentos, ¿ya? Y vamos a repetir el patrón de 7 puntos bajos, 2 aumentos, 7 puntos bajos, 2 aumentos. Al final me sobran 3 puntos y los voy a tejer normalmente. Y hemos terminado de hacer la vuelta número 6 y tenemos 44 puntos. Vamos a la vuelta número 7 y vamos a cerrar esta vuelta. Punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo de esta nueva vuelta, ¿ya? Y colocamos el crochet.
Vamos a hacer 5 puntos. Ya hice 1. Vamos, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Ahora voy a ir tejiendo 9 puntos bajos. 1, 9 y 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos, ¿ya? Y vamos a repetir este patrón de, aquí voy a tejer 9 puntos bajos, 2 aumentos, 9 puntos bajos, 2 aumentos. Al final me van a sobrar 4 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, hemos terminado de hacer la vuelta número 7 y tenemos 52 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 8 y vamos a cerrar este puntito, esta vuelta. Punto deslizado, cadena, y tomo todo ese punto y hago un punto bajo, ¿ya? Y este es el primer punto de esta vuelta. Vamos a tejer 6 puntos. Ya hice 1, vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos. 1, 11 y 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Y vamos a repetir este patrón de 11 puntos bajos, 2 aumentos, 11 puntos bajos, 2 aumentos y al final de aquí me van a sobrar en total 5 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 8 y tenemos 60 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a cerrar nuestra vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto en esa nueva vuelta. Ponemos separador y vamos a hacer 7 puntos. Ya hice 1 y 7. Y vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos, ¿ya? Ahora voy a tejer 13 puntos bajos. 1 y 13. Y realizamos 2 aumentos seguidos. 1 y 2, ¿ya? Y vamos a tejer este patrón de 13 puntos bajos, 2 aumentos, 13 puntos bajos, 2 aumentos. Al final me van a sobrar 6 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, hemos terminado de hacer nuestra vuelta número 9 y tenemos 68 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 10 y última vuelta. Y aquí vamos a cerrar este cuadradillo, esta vuelta. Punto deslizado, cadena y nuestro primer punto de esta nueva vuelta, ¿ya? Así. Ahora sí, vamos acá al siguiente y vamos a hacer 8 puntos. Ya hice 1. 7, 7 y 8. Y vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Ahora nos vamos a ir tejiendo 15 puntos bajos, ¿ya? 1, 14, 15. Y voy a hacer 2 aumentos de puntos bajos. 1 y 2 aumentos de puntos bajos. Y voy a repetir este patrón de 15 puntos bajos, 2 aumentos, 15 puntos bajos, 2 aumentos. Al final me va a sobrar 7 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta número 10 y tenemos 76 puntos, ¿ya? Aquí ya terminamos de hacer el cuadrito. Lo que vamos a hacer es quitar el separador. Donde estaba el separador voy a hacer punto deslizado. Miren así. Luego aquí voy a cortar la hebra. Voy a cortar la hebrita y luego voy a hacer lo siguiente. Entonces cortamos así, miren la hebrita. Jalamos. Vamos a hacer un punto falso, ¿ya? Me voy a saltar el punto que sigue, voy al siguiente de atrás hacia adelante, meto el crochet en el punto. Esta hebra la voy a pasar con el crochet por ahí. Luego, miren, identifico el último punto deslizado que hice, que es por donde sale esta hebra, me voy a meter de ahí.
de atrás hacia adelante en la mitad del punto. Vuelvo a coger esta hebra que envié para atrás y la vuelvo a cruzar ahí, miren. ¿Ya? Esto de aquí, miren, queda como un puntote grande, entonces simplemente le voy a jalar esta hebra para que se me cierre este punto, miren. Y aquí es donde se formó el punto falso encima del punto que nos saltamos. Luego aquí, miren, voy a tomar cualquier hebrita que está junto a esta hebra del anillo mágico. Paso esa hebra por ahí, así, miren. Sin jalar, sin apretar, voy a realizar 2 nuditos. Voy a hacer así 2 nuditos. Miren. 2 nuditos. Para que me queden las hebras hacia atrás y no se zafe, ¿ya? Y luego corto el exceso. Y ya estaría, miren, así de estos cuadritos vamos a hacer en total 12 cuadritos, porque 6 van a ser para la parte de delante y 6 para la parte de atrás del bolso. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo unir los 6 cuadros y obviamente luego unen los 6 cuadros que irían en la parte de atrás. Vamos a unir estos 6 cuadritos, miren así, ¿no? Vamos a unir para que se haga una sola pieza. Entonces primero vamos a unir estas partes que son verticales y luego uniremos la parte horizontal. Entonces les voy a indicar cómo vamos a ir uniendo primero estas partes, ¿ya? No importa el lado que ustedes le viren, le pongan, porque es lo mismo. Lo que quiero es indicarles dónde vamos a iniciar. Y para ello nos vamos a ayudar de unos separadores de vueltas, miren, para poder unir, ¿ya? Entonces vamos a unir primero así estos cuadros, luego ponemos los otros para que sea vertical, ¿ya? Vamos a identificar, miren aquí, estos puntos. ¿Se acuerdan que nosotros siempre en las esquinas hacíamos 2 aumentos? Ya, ¿no es cierto? El un aumento es para acá y el otro para acá. Entonces yo cojo el primer aumento, que sería este punto de aquí, y voy a poner el separador. Y luego también voy a coger el último punto también de este aumento. Miren, este aumento para acá y el otro para allá. Entonces aquí sería con este, ¿ya? Entonces, ¿cuántos puntos tenemos desde el separador hasta este separador? Serían 19, porque teníamos 15. Más un aumento, 16, 17. Más el otro aumento, 18 y 19. Y lo mismo vamos a colocar en el otro cuadrito que vamos a unir de ese lado de allá. Entonces, de igual forma, le ponemos el separador aquí y también en la parte de acá. Esto nada más es como una referencia para no equivocarnos, ¿ya? Y saber que debemos unir así. Ahora vamos a ensartar estambre, miren, este estambre del mismo color, ¿ya? Y vamos a empezar a coser. Y bueno, entonces miren, vamos a tomar este cuadrito. Primero nos vamos a pinchar en... Vamos a coger una hebrita, cualquier hebrita. Simplemente es para que este nudo no se vea y quede allá, ¿ya? Voy a meterme donde está este separador. Miren, de adentro hacia afuera cogiendo el punto completo, ¿ya? Y jalo así. Ahora me voy a meter donde estaba el separador de acá que se me salió, que sería aquí. En este puntito de aquí, ¿ya? Entonces me cojo así. Miren, y ya uní el un punto con el un punto, ¿ya? Entonces voy a coger mi segundo punto, miren, con el segundo punto de acá y voy a coser. Miren, no jalo mucho, que solamente se una sin templar mucho ni tampoco tan flojo. Siempre la hebra va a quedar hacia la derecha para que se vaya formando estas puntadas. Cojo el tercer punto con el tercer punto de acá, miren, y voy cosiendo así, miren, haciendo pareja la puntada. Tomo el otro punto con el otro punto de acá y así y así sucesivamente voy a ir cosiendo, miren, ¿ya? Me va a quedar así. Entonces voy a ir cosiendo todo esto hasta unir los puntos que están donde los separadores, ¿ya? Y listo, miren, ya terminé de coser el primer cuadrito. Realmente este es como el mismo proceso como hicimos el bolso de Bob Esponja y de Patricio. Si es que todavía no has hecho, pues te dejo aquí en la descripción de este video el bolso de Bob Esponja y Patricio para que completes la colección. Bueno, vamos a seguir. Acá, cuando yo termino de unir estos 19 puntos, me voy a pasar y voy a coger cualquier hebrita de al lado, miren. Y jalamos un poquito, no mucho, para que no se frunza, ¿ya? Luego me voy a meter en la hebrita del otro lado,
o sea, de al ladito, voy a hacer un nudito como simplemente para poder rematar, ¿ya? Y luego voy a cortar el exceso de hebra. Y eso sería todo. Voy a unir así de esta manera, miren, así estos otros dos. Como uní aquí, voy a unir estos dos, así, ¿ya? Y luego, así como uní aquí, voy a unir el otro cuadro y lo uno acá. Y así mismo el otro. Entonces voy a unir aquí, aquí, aquí y aquí. Luego que tengamos ya estas dos piezas unidas así, vamos a unir todo acá, ¿ya? Y listo, miren, yo ya uní estos tres cuadros y estos tres cuadros de manera vertical. Le puse estos separadores para indicarles cómo vamos a ir uniendo así, ¿no? Entonces los separadores está puesto tal cual como pusimos aquí para unir, ¿ya? Aquí tienen los dos aumentos, el uno va para acá y el otro es para acá. Entonces voy desde ahí hasta el otro aumento, porque este ya está cosido acá. Entonces son 19 puntos. Y de igual forma, desde este hasta este 19 puntos y desde este hasta este 19 puntos. Y de igual forma acá, ¿ya? Es como una referencia para ir uniendo. Entonces, miren, vamos a unir como unimos tal cual esto. La única diferencia sería en esta parte de aquí que queda como un huequito, hacemos una puntada, ¿ya? Entonces voy a tomar la parte de acá atrás, así, para que ese nudito se quede en la parte de atrás, ¿ya? Ahora me voy a meter donde está este separador, miren aquí, tomando el punto, pero aquí ya no tomo el punto completo, sino solo la cadena, miren de aquí. Las cadenas internas serían, ¿no? Por ejemplo, de estas cadenas sería solo la hebra de aquí. Y de esta fila de cadenas sería solo la hebra de acá, ¿ya? Tal cual apuntada, pero solo tomando las hebras internas. Entonces, de igual forma acá, miren, este punto... y tomo solo la hebra interna, ¿ya? Y voy a ir cosiendo tal cual así como veníamos cosiendo, pero solo tomando la hebra, miren, interna de acá y la hebra interna de acá. Y venimos y cosemos tal cual como miren veníamos cosiendo allá. Ponemos la hebra hacia la derecha y tomamos así un punto de acá y un punto de acá. No vamos apretando mucho, solo que se una para que no se frunza. Vamos a ir cosiendo así hasta llegar a los marcadores. Y listo, miren, aquí ya terminé de coser esta parte, ¿ya? Así como le ven, no le aprieto mucho para que no se frunza, ¿ya? Entonces, miren, aquí hasta llegar a los otros marcadores es como que se forma un huequito. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Aquí nosotros cogimos, ¿se acuerdan? Desde este aumento hasta este otro aumento de acá, 19 puntos. Luego empezaba el aumento de acá con el aumento de acá, 19 puntos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a volver a tomar, vamos a tomar un punto del aumento de aquí. O sea, el que cosimos de acá. Nos vamos a volver a ingresar ahí. Miren, así, que sería aquí, ¿ya? Y también voy a ingresarme en el aumento del lado de acá, que sería acá, miren, aquí se ve. No sé si le pueden ver como este puntito, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a pasar así una y dos veces. Ahí mismo otra vezita más, miren. Así. De esta manera, miren. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es, miren. De aquí donde salí me voy a volver a meter para pasarme al aumento en cambio de este cuadro de acá, del que está cosido. El que está antes de donde está el marcador, que se ve como una puntadita, ¿ya? Y me voy a unir con este otro. Miren, aquí está puesto el marcador. Este punto es de este aumento de acá. Entonces me voy a enganchar con ese, ¿ya? Y me vuelvo... Ya me engancho ahí y me vuelvo a entrar donde estaba acá anteriormente, de donde salí ya. Miren, hago uno y vuelvo a pasar otra vecesita más. Aquí no aprieto mucho, es como que cubro ese espacio, miren, ¿ya? Si miran que aquí me queda como un hueco, ya, ¿no es cierto? Vamos a cubrir ese huequito. ¿Qué voy a hacer? Si ven que aquí está la primera y la segunda puntada que forma 1, 2, 3 y 4 puntos. De aquí me voy a subir aquí así en X. Y voy a regresar de donde salí. Miren. Y voy a dar dos puntadas ahí. Una
y vuelvo a dar otra puntada y me voy a salir al lado, así, miren, jalamos así, así, miren, ya, y acá voy a hacer lo mismo, voy a pasarme de esta puntada que hice acá y vuelvo a salir acá arriba mismo para hacer otra puntada, o sea, hice 2 puntadas, ¿no es cierto? Entonces hago una, miren, y voy a hacer otra, me vuelvo a meter acá y salgo abajo, por debajo, miren, ¿ya? Entonces miren, aquí se ve como una X, ¿no es cierto? Lo que hicimos es, dimos 2 puntadas acá arriba, 2 puntadas acá abajo, 2 puntadas así y 2 puntadas así. Ahora ya cerré ese huequito. Donde está el separador me voy a volver a pinchar tomando solo la hebra interna, miren, así. Y jalo, ¿ya? Y lo mismo voy a hacer donde está este separador. Miren, donde está el separador voy a sacar. Déjenme jalar esta para que se vea. Y este es el punto donde estaba el separador. Cojo la hebra interna, ¿ya? Miren. Y sigo cosiendo normalmente. Paso la hebra a la derecha. Miren, tomo el siguiente punto con el siguiente punto de acá. Y sigo cosiendo así totalmente hasta acá, hasta los marcadores. Luego viene otra vez el hueco y repito lo mismo que hice acá. 2 puntadas acá, 2 puntadas acá, 2 puntadas vertical y así. Otras, perdón, 2 puntadas diagonal y 2 diagonal, que se forma una X. Y luego sigo cosiendo hasta donde están los marcadores. Miren, aquí ya terminé. Solo giro, tal cual como rematamos acá. Voy a pasarme así. Aquí al ladito en esta hebrita me agarro y voy a hacer un nudito. Y simplemente esto voy a cortar. Ya. Miren, así nos queda. No se preocupen de esto que está como alzadito así, porque luego le vamos a planchar y queda súper bien. Así que no se preocupen, pero eso lo vamos a hacer al último. Déjenme recoger un separador de vueltas que se cayó. Ya. Ahora vamos a hacer un paso más, ¿ya? Vamos a tejer con el mismo crochet que estábamos tejiendo y vamos a tejer este borde. Todo este borde de aquí para realmente que ya no queden estas como metiditos así, ya. Que quede todo recto, ¿ya? Entonces vamos a tomar el mismo estambre. Y miren, vamos a comenzar. Puede ser de este lado, puede ser de este lado, que comiencen del que sea, ¿ya? No importa eso. Miren, vamos a ubicar en la esquina estos 2 aumentos, ¿no es cierto? 1 y 2. Vamos a tomar este aumento y nos vamos a meter aquí, miren, en esta parte. Vamos a enlazarnos, miren así. Listo, ponemos la hebra hacia adelante, ¿ya? Voy a hacer una cadena y aquí voy a hacer un aumento, aquí donde me enlacé. Entonces aquí hago mi primer punto del aumento y ahora hago el segundo punto para formar mi aumento. Y esta hebra la voy perdiendo. Luego recuerden que desde este aumento hasta este otro aumento son 19 puntos, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo, como ya hice un aumento de estos 19 puntos, me quedarían 18 puntos por tejer. Entonces me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 18 puntos bajos, ¿ya? Hasta llegar aquí. Y listo, miren, ya tejí mis 18 puntos. Recuerden, de los 19 puntos hice un aumento y 18 puntos, ¿no? Ahora miren, me encuentro con esta parte de aquí. Quiero que se fijen bien lo que vamos a hacer, ¿ya? Este punto que sigue corresponde al aumento de este lado donde cosimos. En ese punto me voy a enganchar y voy a hacer un punto alto, miren. Así. Luego voy a hacer un punto alto aquí en esta costura en donde cosimos. Me voy a ingresar en esa costura y voy a hacer un punto alto, ¿ya? Luego voy a tomar este punto que es, miren, aquí hay un aumento y aquí hay otro aumento. Este aumento es el que cosimos acá. Entonces voy a tomar el punto de ese aumento, el punto de ese aumento y voy a hacer otro punto alto,
¿ya? En total hice 3 puntos altos, ¿ya? Y ahora acá empiezan ya los 19 puntos de este lado. En el primer punto de esos 19 puntos voy a hacer un medio punto alto. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Acá voy a tejer, serían 17 puntos, ¿ya? Porque aquí son 19, pero uno hice el medio punto, voy a tejer 17 puntos y en el siguiente punto un aumento de puntos bajos. Ahorita voy a hacer solo puntos bajos y me voy hasta 17, ¿ya? Como les dije, aquí en el de los 19 puntos hicimos un medio punto alto y luego hicimos 17 puntos bajos. Y en este punto número 19 de acá vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora empezamos de nuevo los 19 puntos del lado de acá y voy a iniciar con un aumento de puntos bajos y luego voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 18 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 18 puntos. Ahora me encuentro con la parte de acá que es igual acá y voy a hacer esto mismo, miren, para que me quede así, ¿ya no? Entonces en el siguiente punto que corresponde al aumento de acá voy a hacer un punto alto. En la costura un punto alto. En el punto del aumento de acá un punto alto. En el primer punto de estos 19 puntos un medio punto alto. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 18 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 18 puntos y acá repito lo mismo. Un punto alto. Aquí en la costura otro punto alto. Acá en este punto otro punto alto. Y en el primer punto de estos 19 puntos un medio punto alto. Y luego me voy tejiendo punto sobre punto 17 puntos bajos y en el siguiente punto hago un aumento. Y listo, miren. Ahora empiezo con los 19 puntos del lado de acá y voy a iniciar con un aumento, ¿ya? Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 18 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 18 puntos. Ahora voy a repetir aquí mismo lo mismo que estoy haciendo. Un punto alto, miren. En la costura otro punto alto. En este punto de acá otro punto alto. Y en el primer punto de estos 19 puntos un medio punto alto. Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 17 puntos bajos y al último hago un aumento de puntos bajos. Y listo, miren, ya hice mis 17 puntos y el aumento. Vamos a iniciar acá con los 19 puntos de acá y voy a iniciar con un aumento de puntos bajos y luego me voy tejiendo punto sobre punto estos 18 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 18 puntos bajos. Ahora continuamos haciendo aquí lo mismo en esta parte. Vamos a hacer un punto alto. Aquí en la costura otro punto alto. Acá otro punto alto. E inicio en estos 19 puntos con un medio punto alto. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 18 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 18 puntos. Ya, ahora me encuentro acá y voy a hacer de nuevo mi punto alto. En la costura otro punto alto. En este puntito de acá otro punto alto. E inicio los 19 puntos y voy a iniciar con un medio punto alto, ¿ya? Y luego voy a ir tejiendo punto sobre punto 17 puntos y al final hago un aumento. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi aumento. Voy a cortar la hebra, dejarle un poquito de hebra solo para hacer un punto falso, así, miren. Y vamos a hacer el punto falso. Aquí, miren, me topo con el aumento que inicié. Este primer punto de este aumento, cuando inicié, me salto y voy al siguiente de atrás para adelante y voy a pasar esta hebrita.
Luego ubico el último punto que hicimos, miren donde sale esta hebra, y me voy de atrás hacia adelante y salgo en la mitad de ese punto, así, ¿ya? Y luego vuelvo a pasar esta hebra por ahí para que se me forme un punto falso, miren. Luego como que le jalo un poquito, le acomodo y miren, aquí se me cierra la vuelta y me queda bien. Luego esta hebra la voy a pasar con la aguja y la voy a perder por acá atrás del tejido. Miren, ya acabamos de hacer, así quedó. Les voy a dar el tips que les dije para poderle aplanar más y que nos quede todo bien bonito. Vamos a poner del lado revés. Y luego vamos a poner un pañito encima, no directamente la plancha ahí. La plancha tiene que estar bien caliente. La mía está al máximo y si tiene vapor mejor, pero si no tiene no hay problema. Vamos a pasar la plancha por las uniones, miren, por donde cosimos y unimos así, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Estas uniones, miren. ¿Ya? Entonces vamos a pasar muy bien. Y listo, miren. Quitamos esto y miren cómo queda del lado derecho. Queda súper bien, la verdad, miren, queda muy planito. Bueno, entonces de estas piezas debemos tener dos, porque recuerden que hicimos 12 cuadritos, esta para adelante y para atrás, ¿no es cierto? Luego en una de estas vamos a empezar a hacer la carita, la otra queda así. Entonces van a hacer el mismo proceso con los otros 6 cuadros para tener estas dos piezas. Vamos a iniciar, vamos a hacer el ojito, ¿no? El ojito va a iniciar con este estambre de color rojo, 2 milímetros de grosor y este crochet de 1,75. Entonces vamos a iniciar realizando 7 cadenitas, ¿ya? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, ¿ya? Entonces dentro de estas cadenas vamos a ir tejiendo, ¿ya? Desde la segunda cadena voy a hacer un aumento, miren, ¿ya? Y voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento, así, ¿ya? Ahora voy a hacer en el siguiente punto, voy a hacer 1, 2, voy tejiendo en cada cadena, 3 y 4, ¿no es cierto? Entonces en el último punto voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Voy a tejer en modo espejo al lado contrario de esto, ¿ya? Entonces vamos a ir tejiendo 4 cadenas y aprovechamos para ir perdiendo esta hebrita de aquí. 1, 2, 3, 4, así miren, y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos, miren, así de esta manera, ¿ya? Ahora vamos a cerrar, vamos a hacer vueltas cerradas. Entonces donde estaba el separador, miren, voy a tomar la cadena de atrás, hago punto deslizado, hago cadena y ahí cojo el punto ahora sí completo, no solo la cadena de atrás, sino el punto completo en ese mismo punto y voy a hacer el primer punto de mi vuelta, ¿ya? Y aquí como voy a hacer un aumento, vuelvo a hacer un punto bajo en ese mismo punto y se me forma un aumento. Ahora en el segundo punto voy a hacer otro aumento. Ahora voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Ahora en esta curva voy a hacer 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4 aumentos. Esta, la que estamos haciendo es la segunda vuelta. En la primera vuelta que hicimos, cierto, tenemos 16 puntos. Esta es la segunda vuelta. Ahora, después de los 4 aumentos, voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y finalmente hago 2 aumentos. 1 y 2 aumentos, ¿ya? Esto que se mira aquí es el punto deslizado y cadena que cerramos. Vamos de nuevo a la tercera vuelta y voy a cerrar con punto deslizado, cadena. Y aquí mismo inicio cogiendo el punto vuelta completo, ya no el punto, solamente punto en bloc, sino el punto completo. Y voy a hacer mi primer punto, ¿ya?
de esta tercera vuelta. La segunda vuelta que terminamos con 24 puntos, ¿no? Ahora vamos a la tercera vuelta, ya hice un punto, en el siguiente hacemos un aumento, en el siguiente un punto, en el siguiente un aumento. Entonces repetimos 2 veces un punto bajo y un aumento. Ahora voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿Ya? Ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo 2 veces. Ya hice la primera, vamos la segunda. Un aumento y un punto bajo. Ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento. Repito de nuevo, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Y me quedan estos 4 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Y hemos terminado de hacer la tercera vuelta. Déjenme ver, y ahí tendríamos 32 puntos, ¿no? Ahora vamos a la cuarta vuelta y vamos a cerrar, ¿no? Primerito cerramos. Hacemos punto deslizado, cadena y nuestro primer punto ahí mismo, miren, de la nueva vuelta. Y ponemos el separador. Y vamos a realizar lo siguiente. Ya hice un punto, voy a hacer 2 puntos y en el tercero hago un aumento. Entonces repito, un punto, 2 puntos y un aumento. Entonces aquí repetí 2 puntos bajos y un aumento 2 veces. Ahora voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Ahora voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y repito, un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. ¿Ya? Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 y un aumento. Y repito, 2 puntos bajos, 1 y 2 y un aumento. Ahora voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y ahora voy un aumento. Déjenme ver si me metí bien. Sí. Y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y repito, un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos. Miren, así. Entonces aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 4, ¿no es cierto? Y tenemos 40 puntos, ¿ya? Ahora aquí yo voy a hacer un cambio de color. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Miren. Aquí yo voy a alzar así la cadena, ¿no? Esta hebrita quiero decir, y me voy a introducir aquí en la base de esos 2 bucles. Aquí voy a proceder a ingresar el tono de color amarillo. Miren, este amarillo, ¿ya? Es el mismo que utilicé para Bob Esponja. Entonces, paso por aquí la hebrita, jalo la roja, perdón, y corto la roja porque la roja ya no la voy a utilizar. Le corto aquí, dejo un cabito nada más. Ahora, lo que voy a hacer es estas 2 colitas, tanto la amarilla como la roja, las voy a amarrar. Voy a hacer 2 nudos fuertes. 1 y 2 nuditos. Así, miren, de esta manera. Entonces, procedemos a seguir tejiendo. Como ya quedó unido, esas hebras quedan hacia atrás. Miren. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la vuelta. Esta vuelta que voy a hacerla en blow. Eso quiere decir que yo voy a tomar la cadena de atrás, miren. Voy a hacer mi punto deslizado apretado, voy a levantar una cadena y voy a iniciar aquí haciendo un punto deslizado. Ese va a ser mi primer punto. Ahora, estos puntos deslizados los voy a hacer tomando solamente la cadena, miren, de atrás. Y los voy a hacer flojitos, no voy a apretar porque no quiero que esta parte se me frunza. Entonces, miren, dejo altura y hago el punto. Dejo altura y hago el punto. Dejo altura
y hago el punto. Y así me voy a ir tejiendo. Estos serían 32 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis puntos deslizados. Como pueden ver, los hice flojitos para que no se me frunza la pieza, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente vuelta. Tomamos el separador y voy a hacer igual en blow, el cierre. El cierre así apretadito, una cadena. Cojo igual la de atrás y hago mi primer punto bajo, ¿ya? Miren así. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Quiero que tomen en cuenta, ¿ya? Cuando yo coge el punto en blow, lo voy a coger también con la parte roja, ¿ya? Ahorita voy a hacer un punto bajo y aquí voy a hacer un aumento. Entonces, miren, coger con la parte roja es coger también con esta hebrita roja de acá atrás que se mira, ¿ya? Entonces aquí voy a levantar y voy a hacer un aumento, miren, de puntos bajos. Estoy tejiendo en blow. Ahora voy a hacer otro punto, miren, cogiendo las dos y hago un punto bajo. Y ahora cojo las dos igual y hago un aumento. Entonces aquí, ¿qué hice en esta primera vuelta? Hice un punto bajo y un aumento 2 veces, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto, miren, cogiendo así. En blow me meto en la mitad del punto y salgo cogiendo así y voy a hacer 12 puntos. Ya hice 2. Y 12. Después de los 12 puntos, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un aumento. Y un punto bajo. Repito, un aumento. Y un punto bajo. ¿Ya? Ahora voy a hacer un punto bajo. Y un aumento. Y un aumento, ¿no? Repito, un punto bajo y un aumento, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo nuevamente estos 12 puntos, ¿ya? 1 y 12, ¿ya? Ahora me quedan 4 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un puntito bajo. Cogerle con la de atrás y un punto bajo, ¿ya? Y miren, aquí hemos terminado de hacer esta otra vuelta y así nos tiene que estar quedando, miren, el ojito de plantón, ¿no? Entonces, miren, aquí hemos terminado de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 40 y, a ver, déjenme ver, 48 puntos, ¿ya? Entonces, ahora sí, miren, vamos a seguir haciendo la vuelta, sería la vuelta número... ¿Qué vuelta sería? La vuelta número 7, ¿no? Ya, entonces vamos aquí a continuar con el color amarillo. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Y vamos a cerrar primerito. Ahorita sí ya cerramos normalmente, ¿no? Punto deslizado, cadena. Ahora sí cogemos el puntito completo y hacemos nuestro punto, ¿ya? Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un punto, 2 puntos y un aumento. Aquí estoy cogiendo el punto completo. Un punto. 2 puntos y un aumento. Miren, estoy cogiendo el punto completo. Ahora me voy tejiendo 12 puntos. 1 y 12, ¿no? Ahora voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Y voy a repetir 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 12 puntos, 1
y 12. Y voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Y repito, un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2, ¿ya? Y he terminado, miren, de hacer esta vuelta con 56 puntos, miren, ¿no? Ahora sí, vamos aquí a quitar el marcador y vamos a hacer el cierre normal, ¿ya? Entonces aquí simplemente cogemos el punto completo, un punto deslizado, miren, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es cortar la hebra, luego cogemos otra vez hebra para coser, ¿ya? Pero aquí voy a hacer el punto falso, miren, me salto este punto, voy al siguiente, ingreso el crochet y saco por aquí el estambre. Me voy al al último puntito que hice de donde, miren, sale esta hebra, este punto, me meto de atrás para adelante en la mitad y vuelvo a pasar esta hebra, miren. Y aquí se me forma este puntito encima del punto que me salté y simplemente esta hebra de acá pues la voy a esconder con la aguja, ¿ya? Y miren, así nos queda la base del ojito de plantón, ¿no? Vamos a hacer 2 piezas más para este ojito, ¿ya? Porque verán, el ojito va a ir así. Como solo tiene un ojo, entonces el ojo va así, ¿ya? Va una ceja, que es grande, y también va aquí arriba un párpado, que vamos a hacer con este estambre verde, ¿no? Vamos a hacer como un medio círculo, ¿ya? Y también va una luz blanca, y luego va la sonrisita. Eso nada más es de plantón, así que vamos a hacer lo demás, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hacer el párpado. Como les dije, vamos a utilizar el mismo color de estambre que hicimos esta base, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos a tejer así, miren. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos. Voy a bajarle un poquito la cámara. Ya. 5 puntos, 6 puntos diré, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos en un anillo mágico, ¿ya? Voy a acomodar esto que está como que moviéndose este escritorio. Jalamos el anillo mágico, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, estamos así, ¿no es cierto? Giramos para tejer así al revés y vamos a hacer aquí un punto bajo. En el primer punto, un punto bajo. En el segundo punto vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Ya hice 1. Miren. 2. 3. 3. 4. Y en el último punto hacemos un punto solito. Solo un punto, ¿ya? Miren así. Entonces terminamos de hacer esta primera de aquí y tendríamos 10 puntos de aquí, ¿no? En esta primera vuelta sería ya, ¿no? O fila. Giramos sin hacer ninguna cadena. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 4 veces. Ya hice 1. Vamos aquí. 2. Vamos acá. 3. Y 4 veces, miren. ¿Ya? Y luego voy a tejer solamente un puntito. El último punto no lo tejo, ¿ya? Y en esta otra vuelta tendríamos ya 13 puntos, ¿ya? Giramos el tejido y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos y un aumento. Y esto lo repetimos 4 veces. Ya hice una vez. Vamos, 2.
3, 4. 4 veces, ¿no? 2 puntos bajos y un aumento 4 veces y al final tejo este último puntito, miren. Y en esta vuelta tendríamos 17 puntos. Vamos a girar el tejido. Vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Y vamos a hacer un aumento. 3 puntos acabo de hacer y un aumento. Y este patrón lo voy a repetir 4 veces. Ven así, ¿ya? Y el último punto no lo tejo, ¿ya? Entonces aquí tendríamos 20 puntos. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos y un aumento. Ya. Y este patrón lo voy a repetir 3 veces. Ya hice una. Serían 3 veces. Ahora voy a hacer 2 puntos. 1, 2 y un aumento. Y finalmente tejo estos 2 puntos. 1 y 2 puntos, ¿ya? Y en esta vuelta que terminamos es la vuelta la fila número 5, ¿no es cierto? Y perdón, número 6. Y aquí tendríamos 24 puntos. Giramos y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir 3 veces. 1, ya, 3 veces. Ahora voy a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 puntos, un aumento y finalmente tejo estos 2 puntos que me faltarían. 1 y aquí está el segundo. Déjenme encogerlo bien. Y aquí estaría el segundo punto. Y aquí ya tendríamos 28 puntos. Vamos a la vuelta número 8. Giramos el tejido y hacemos 6 puntos. 1, 6 puntos y un aumento. Y este patrón de 6 puntos y un aumento repetimos 3 veces. Y ya repetí aquí 3 veces 6 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4, un aumento y 2 puntos. 1 y aquí está el último. Es como que se pierde el último, pero aquí está. ¿Ya? Entonces aquí terminamos la fila número 8 y tenemos 32 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena. Aquí mismo, miren, donde hicimos este último punto, voy a hacer un punto bajo. Ahora me voy a ir pinchando. Si ven que aquí se ve como que fuera aquí una unión y aquí como una franjita. En la mitad de esta franjita me meto aquí para hacer un punto. Y voy 2. Ahora aquí como en esta unión. 3. Ahora en la mitad. Vamos 4. Miren, aquí es una pelucita. 4. Ahora en esta unión. 5. Ahora en la mitad. 6. Déjenme cogerle bien. La mitad. 6. Ahora en esta unión. 7. Ahora en la mitad. 8. Ahora aquí miren, vamos a cerrar el anillo mágico. Y aquí justo en este huequito del anillo mágico, vamos 9. Ahora me tocaría, pueden ir incluso perdiendo esta hebra del anillo mágico. Le aprietan bien y vamos perdiendo. Estamos 9, ¿no? Ahora nos tocaría en la mitad de aquí. 9, 10. Ahora en esta unión. 11. Ahora en esta mitad. 12.
Ahora en esta unión 13. Ahora en la mitad 14. Ahora en esta unión 15. Ahora aquí en la mitad 16. Y aquí en este primer punto, en este punto de esta vuelta, quiero decir, 17. Miren. Y ya nos quedaría así, miren este párpado, ¿ya? Que va a ir acá, así, arriba de aquí. Así más o menos va a ir, ¿ya? Entonces esto va a ir cosido en la pieza. Entonces miren, aquí ya terminamos de hacer este párpado y vamos a continuar. Aquí vamos a dejar hebrita larga, como para poder coser todo ahí, ¿no? Alrededor esta pieza, ¿ya? Miren, esta pieza de acá atrás que estábamos, la perdemos, la del hilo anillo mágico, la vamos a perder aquí, entre el tejido. Entonces hacemos así, de esta manera, vamos pasando así por el tejido. No necesitamos hacer mayor cosa, la verdad. Miren, como que ya está perdida también entre el tejido, entonces ya nos queda bien. Cortamos el exceso y dejamos esta hebrita para luego coser. Ahora vamos a hacer la lucecita blanca. Y vamos a hacer aquí un anillo mágico de 6 puntos bajos. Miren así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Vamos a jalar este anillo mágico así. Miren, así de esta manera. Y aquí pues vamos a hacer un punto deslizado. Nada más como para poder, miren, esta va a ser como la lucecita de este ojito, ¿ya? Entonces simplemente así, como aquí tengo poquita hebra, voy a jalarle toda. Ya se me acababa este estambre. Y bueno, miren, así ya nos queda la lucecita del ojo. Luego vamos a coser esto también ahí en el ojo, ¿ya? Entonces ya tenemos estas piezas, nos faltaría hacer la ceja. Entonces vamos a hacer la ceja, ¿ya? Aquí realicé 16 cadenas con este estambre de color negro. Estoy utilizando el mismo número de crochet de 1,75. Y vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 15 puntos bajos. Y 15, ¿no? Hicimos 16 cadenas y 15 puntos bajos, miren, ¿ya? Entonces esta cejita ya estaría lista, no le vamos a hacer más gruesa, simplemente así cortamos, dejamos más o menos hebra para poder coser y ya estaría la ceja, miren. Ya estaría la ceja realizada, que esta va a ir, como decir, acá arriba, así justo, en la parte de acá arriba. Y bueno, ahorita ya tendríamos hechas todas las piezas. Vamos a ir colocando aquí en esta parte de aquí. Le voy a poner yo y para que ustedes le miren cómo vaya. Antes de iniciar y colocar en la base, vamos a coser primero esta parte, la lucecita, vamos a coser antes de nada, ¿ya? Entonces, para que sea un poquito más fácil la cosida, vamos a ubicar de una vez esta lucecita, ¿ya? Esta lucecita, miren, del ojo va a ir aquí. Miren, aquí es la curva, ¿no es cierto? Esta curvita. Entonces vamos a dejar esto visto así. Miren, y vamos a ponerle así, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí tiene 1, 2, 3 y 4 puntos cuando hicimos la primera vuelta? Esos 4 puntos se van a ver. Y el puntito lo voy a poner aquí en el centro. Entonces, primero esta hebra la voy a pasar al otro lado. Ya para que no me vaya a estorbar. Miren, le paso al otro lado y luego esto continúo cosiendo. Voy a coser todo alrededor. Entonces lo voy a hacer así, miren, me pincho aquí en un punto por decirles y voy cosiendo así. Miren, ¿no? Ahora me pincho en este otro punto y es como que me regreso al siguiente punto a hacer la puntadita. Así. Miren, así, ¿no? Y así sucesivamente sigo tejiendo todo alrededor, perdón, cosiendo todo alrededor. Miren, ya terminé de coser, me pasé, miren, en la parte de atrás y con esta hebra que pasamos, ¿se acuerdan? Atrás, vamos a hacer un par de nuditos, así, miren.
Vamos a hacer unos par nuditos. Y simplemente vamos a cortar el exceso. El exceso de esto, ¿ya? Y ya estaría, miren, aquí tranquilamente ya puesto la... Miren, está casi en el centro, ¿no? Miren, el mismo espacio acá, el mismo espacio. Está en el centro. Listo. Miren, ahora aquí lo que vamos a hacer es poner el ojito. Siempre nos vamos a guiar en este cuadro del centro. Y más o menos, miren, vamos a ponerlo por aquí. Así, ¿no? El ojito. Que esté totalmente en el centro de aquí. Miren que se ve el mismo espacio de los cuadritos. Y bueno, esta parte de aquí. Primero vamos a fijar esto. A ver, vamos a ver cómo nos va quedando, ¿no es cierto? Esto va acá arriba, luego va... Bajémosle un poquito el ojo. Ahí. Aquí vamos a ponerle el ojo, miren. ¿Ya? Entonces el ojito está ahí justo centrado. Miren. Entonces quiero que se fijen igual aquí, miren. Más o menos de aquí, miren esta fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 filitas vistas. Y ponemos el ojo y bien centradito de los lados. ¿Ya? Vamos a poner un poquito aquí de silicona como para que se fije y que sea más fácil coser, ¿ya? ¿Saben que me estaba olvidando una pequeña rayita que teníamos que hacerle con el estambre blanco? Y yo ya le rematé. Bueno, le vamos a hacer igual, ¿ya? Así que no se preocupen porque solamente es una pequeña rayita. Entonces miren, con el estambre de color blanco, mientras se me calienta la silicona, vamos a pasar así. Y le vamos a hacer una puntadita aquí, miren, así. Así, y vamos a pasarle otra vecita más. Unas 2 vecesitas, ¿ya? Y listo, miren, así. Esto me estaba olvidando de hacerle una rayita, ¿ya? Entonces ahora sí voy a rematar acá atrás. No sé por qué me olvidé de esa lucecita. Bueno, así estamos. Cortamos la hebra, ya solo ese detallito me faltó. Y ahora sí vamos a poner como estaba el ojito, ¿no? La rayita queda abajo. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que vamos a dejar 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sería por aquí. Y centradito, ¿no? Entonces vamos a centrarle un poquitico más para acá. Y miren, queda el mismo espacio. Entonces, ahorita le voy a poner yo un poquito de silicona caliente. En lo amarillo no pongan la silicona, solamente en lo rojo, para que luego no tengan problema, ¿ya? Entonces, primerito vamos a coser con hilo del amarillo, el mismo amarillo que utilizamos aquí, vamos a coser todo alrededor, tal cual como hemos venido cosiendo, ¿no? Dando una puntada, así, cosiendo todo alrededor. Miren, aquí yo ya le cosí todo alrededor el ojito. Miren, así me quedó. Y ahora pues vamos a coser el párpado, sería ya. Y el párpado va, como tenemos toda esta guía, es más fácil de ponerlo. Entonces el filito este va a estar justo arribita del blanco, miren. No va a tapar el blanco, sino justo arribita del blanco. Y de ahí pues lo centramos y vamos a coser toda esta parte de aquí. Así, de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer también es ponerle silicona, como pusimos, como para fijarle, ¿ya? Lo centramos bien, que esté bien de este lado, que esté todo okidoki y ponemos silicona. Miren, aquí ya le pegué con un poco de silicona y ahora simplemente vamos a ir cosiendo todo esto aquí alrededor, ¿ya? Vamos a coser así. Toda esta parte de aquí, ¿ya? A una cosita, esta parte de aquí de este filo, miren, aquí le pueden poner silicona y simplemente pegarle, ¿ya? Solamente vamos a coser que sería esto acá alrededor, ¿ya? Miren, así queda pegado con silicona en esta parte de aquí. Y aquí sí le vamos a coser, ¿ya? Y miren, aquí ya está el ojito, miren. El ojito nos quedó así con el párpado, muy coquetón. Ahora vamos a poner la ceja. Miren, igual la ceja es aquí arribita. Solamente le podemos dejar como una fila de separación y ponemos arribita la ceja centrándole, ¿no? Así como curvita mismo. Podemos poner un poquitito de silicona y vamos a coser todo alrededor de esta ceja, ¿ya? Y bueno, también vamos a hacer la boquita. Y la boquita, yo aquí tenía un lapicero, déjenme verle. Miren, aquí le hice con un color verde. De pronto en la cámara no se ve mucho, pero en vivo y en directo sí se ve. Así va a ir la sonrisa, miren.
más o menos como por aquí, saltándome como que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filas. Entonces hago una curvita así, miren, y sube hasta acá, hasta un poquito más arriba de donde llegue el ojo, y aquí le hago la comisura así, miren. Entonces esta va a ser la sonrisita de Plankton, ¿no? Y luego ponemos la cejita como ya les indiqué. Vamos a hacer ese paso. Y miren, así nos queda ya puesto. Miren, me voy a poner un poquito de crema en las manos porque se me resecan tanto y se me levantan esos cueritos. Entonces, miren, yo me voy a introducir aquí, ¿no es cierto? Donde está hecha la señal, miren, con el color. Creo que ahí se ve. Un poquito se ve aquí verde. Bueno, ustedes como ya le van a hacer así la boquita de Plankton, entonces se van a ingresar así. Voy a bajarle un poquito. Miren, ahí creo que se ve mejor. Entonces yo lo que voy a hacer es seguir esta formita, y siempre la puntada la voy a dar así. Por ejemplo, la doy aquí y me ingreso en la puntada anterior, pero tiene que ser exacto en la puntada anterior, miren, para que a mí me vaya quedando esta parte no como doble puntada, sino doble, o sea, que se vea como separado, sino uno solo. Le voy haciendo así. Y ahora me pongo acá y salgo justo, miren, así. Miren, ya pongo siempre a la izquierda, y ahora me tocaría aquí y me salgo justo en la anterior. Jalo muy despacito, voy acomodando, miren, y me va quedando así. Entonces así voy a esta forma. Y miren, así nos ha quedado Plankton. Miren aquí para que le vean mejor la boquita, como ya quedó bordada, así. Bueno, ahora vamos a hacer un filito también. Usa una base, ¿no? Como para luego poder unir una pieza que vamos a realizar. Voy a utilizar este hilo, miren, macramé, ¿no? Que es color perla y mide 1 milímetro de grosor. Pero voy a utilizar un crochet de 2.0 para que la puntada igual me quede medio floja, ¿ya? Porque no quiero hacer apretado para que esto no se me frunza, ¿ya? Entonces, miren, yo me voy a ubicar, puede ser de este lado o este lado, así, es lo mismo. Yo voy a tomar en cuenta que aquí tengo, miren, un aumento y un aumento. Entonces voy a coger los puntos de este aumento y voy a iniciar. Cojo el punto completo. Voy a ingresar este hilo macramé. Así, miren, de esta manera. ¿Ya? Voy a hacer una cadena. Esta cadena es, voy a hacer puntos deslizados. Esta cadena es como que simula el primer punto deslizado, ¿ya? Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto, puntos, miren, deslizados, ¿ya? Así, miren, de esta manera. Y que sea, como les digo, los puntos deslizados que sean flojitos. No lo hagan apretado, ¿ya? Sino flojito. Entonces voy tejiendo punto deslizado en cada punto. Aquí un punto, todo así alrededor hasta llegar de nuevo acá. Y listo, miren, ya llegué aquí, ya terminé de hacer esta vuelta de puntos deslizados, ¿no es cierto? Hicimos puntos deslizados todo alrededor. Ahora vamos a hacer una vuelta más, pero esta vuelta le vamos a hacer solo desde aquí así, vamos a recorrer así y hasta acá. Esta parte de acá arriba le vamos a dejar libre, no le vamos a hacer esta, vamos a tejer puntos bajos. Todo esto así. Un punto bajo en cada cadenita de punto deslizado, miren, hasta llegar acá, o sea, hasta llegar exactamente, quiero que se fijen, les voy a indicar, déjenme ver, acá tengo otro crochet, ya, miren, aquí siempre en las esquinas nosotros teníamos dos aumentos, ¿no? 1 y 2, entonces vamos a llegar, porque este aumento pertenece acá, y este al lado de acá, entonces vamos a llegar hasta aquí, hasta cubrir este aumento, ¿ya? Entonces vamos a ir tejiendo puntos bajos, ¿ya? Cogiendo el puntito de aquí, del punto deslizado. Miren, nos vamos a meter en la mitad del punto deslizado. Esta es la cadena aquí. Entonces salgo hacia el otro lado así, miren, atravesando toda esta parte del tejido. Y hago el punto bajo, miren. Me voy al siguiente, me meto en la mitad del punto deslizado y salgo hacia el otro lado, o sea, salgo hacia atrás. Estoy saliendo realmente en estas puntadas, miren, de atrás, ¿ya? Y hago mi punto bajo.
Ya, trato de hacer normalmente esta puntada, no la voy a hacer muy apretada para que no se me frunza el tejido. Y dejo hasta acá. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis puntos bajos, que sería de aquí, todo esto hasta acá, como les comenté. Aquí pues vamos a cortar la hebra. Vamos a cortar la hebrita. ¿Dónde están mis tijeras? Ando todo perdido por aquí. Vamos a cortar la hebra. Y bueno, luego esta hebra la vamos a desaparecer por el tejido, ¿ya? No se preocupen. Entonces, esto de aquí, lo que hicimos, la primera fila completa de puntos deslizados y luego esta de puntos bajos, lo vamos a hacer en las dos piezas que tenemos totalmente iguales, ¿no es cierto? Ya. Listo. Vamos a utilizar este hilo macramé. Miren, este es el mismo, ¿no? Pero estoy utilizando doble hebra. Cada hebra mide 1 milímetro, así que aquí están 2 milímetros de grosor, que serían en total. Vamos a utilizar para ello un crochet de 3.0. Ya, necesitamos eso y eso sería todo lo que necesitamos ahorita para hacer lo que vamos a realizar. Miren, vamos a iniciar realizando cadenas, ¿ya? Vamos a hacer aquí nuestro nudo deslizado y vamos a hacer aquí 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas, ¿ya? 9 cadenitas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ingresar a la segunda cadena, no a la primera, sino a la segunda. Miren así. Y vamos a hacer puntos deslizados. 8 puntos sería 1, 8 puntitos deslizados. Miren, 8 puntos deslizados, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido. Miren, giramos hacia el tejido, ¿no es cierto? Ya. Ahora nos vamos a ir, miren, metiendo aquí. No sé cómo explicarles. A ver. Ya. Estos son los puntos deslizados que hicimos, ¿cierto? Ya. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es esto. Esta es la cadenita del punto deslizado que yo hice, ¿no es cierto? Es así, miren. Así. Miren, aquí se ve la cadena, ¿ya? Yo voy a tomar la primera hebra, esta, así. Miren. Esta hebra, así. Y me voy a ir tejiendo nuevamente 8 puntos deslizados. 1, pero solo tomando la hebra de adelante, miren. ¿No es cierto? 1, hice 2. Y sería la 8, sería, miren esta de acá. Eso, y 8. ¿Ya? Nuevamente levantamos una cadena, giramos el tejido, miren. Y ahora miren, no sé si ven estos huequitos que se ven aquí. Miren aquí. Aquí se ve 1, 2, miren 3, 4. Nos vamos a ir metiendo en esas partes de ahí y vamos a hacer un punto bajo. O sea, un punto bajo en cada huequito. Me voy acá. Serían 2, en total me deben salir 8, miren. Me voy ingresando acá otra vez a este huequito. Sería 3 y 8, miren. ¿Ya? Y nos queda esto como más doblecito, ¿no? Ya. Entonces recuerden, hicimos 9 cadenas, luego hicimos 8 puntos deslizados, luego otra vez 8 puntos deslizados y ahorita cogiéndonos en esta base 8 puntos bajos, ¿ya? Ahora, vamos a girar el tejido aquí y nosotros ya no vamos a hacer, ¿cómo es? A levantar cadena cuando giremos, ¿ya? Esto solamente es como, esto de aquí vamos a hacer al inicio y al final de la pieza. Ya es como el bordecito nada más. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a girar el tejido sin hacer, miren, cadena. Solo giramos el tejido. Voy a bajarle un poquito la cámara, ¿ya? Y me voy ingresando en cada punto normalmente, miren.
Me ingreso aquí en este punto, cogiendo el punto completo y saco. Miren, me ingreso en el siguiente punto y saco. Me ingreso en el siguiente punto y saco. Y así voy en cada uno de estos 8 puntos voy a hacer esto. Miren, en cada puntito estoy sacando. Miren, cojo lazada y saco y me quedo así. Cojo lazada y me quedo así. Y aquí está el último puntito que está muy apretadito. Déjenme, ya. Entonces acá saco el último, miren. Y me quedan en total de estos 9. ¿Por qué 9 si solo tengo 8 puntos, no es cierto? Porque el primero es cuando giramos. Miren, esta es la que siempre se inicia, ¿no? Y de ahí vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con el primero 9. Entonces ahora voy a tomar lazada y paso por los 2 primeros. Miren. Pasé por 2 primeros. Tomo de nuevo lazada y paso por los 2 siguientes. Tomo lazada y paso por los 2. Tomo lazada y paso por 2. ¿Ya? Tomo lazada y paso por 2. Tomo lazada y paso por 2. Tomo lazada, paso por 2. Tomo lazada y paso por 2. Ahora me van quedando como estos palitos, ¿ya? Entonces, miren. Aquí claramente se ve, ¿no? Como la cadenita, miren, del último punto que acabamos de hacer. Esta, miren, ¿no? Que está aquí, miren, este es el último punto. Este de aquí no lo cogemos, ¿ya? Este que es de aquí, miren, de esta última cadena, este no. Vamos a coger desde este de acá, ¿ya? Entonces, miren, estamos así, ¿no? Entonces yo voy a meterme aquí, miren. Como les dije, este que se ve acá el primero, este no, sino este, ¿ya? Entonces yo me meto ahí, miren, y tengo otra vez 2. Me meto en el de nuevo de acá, el que sigue, miren. Y así nos vamos a ir metiendo en estos 8 palitos que debemos tener. Miren, así. Estamos cogiendo así. Miren, así. Ahora cogemos estos 2 últimos y ven que están como pegados. Ya, entonces cogemos uno por uno. Primero este, ¿ya? Y el otro, el último, es este de aquí. Este de aquí es el último, miren. Y lo vamos a coger con la parte de acá completa, miren. Es como que fuera una cadena. Solo el de al último lo cogemos así. Y luego sacamos, ¿ya? Y volvemos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren. Hacemos el mismo proceso. Pasamos por los 2. Pasamos por los 2. Pasamos por 2. Así, miren. Y vamos pasando así sucesivamente. Miren. ¿No? Así. Por estos 2. De esta manera, miren. Ay, aquí no se me pasó este brita. Ya. Y estos 2 últimos. ¿Ya? Ahora empezamos de nuevo. Tomamos un palito. 1. Miren. 2. Cojo este 3. Cojo este otro acá. 4. Cojo este. 5. Miren. Cojo este. 6. Estos 2 están como pegaditos. 6. 7. Y el último lo cojo completo con la cadenita de acá al lado, miren. Y 8. ¿Ya? Y vuelvo a tener de nuevo mis 8 puntos y 9 con la del inicio. Entonces nosotros vamos a tejer el largo. Aquí no les voy a dar un número como de puntos porque no tenemos la misma tensión, número de filas, quiero decir, la misma tensión al tejer, ¿ya? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es explicarles por qué vamos a hacer esto, ¿ya? Miren, acá yo ya terminé de hacer todo este filito, como les indiqué, miren. Como yo les digo, no les doy un número exacto de vueltas porque
Es muy raro que les vaya a coincidir el mismo tamaño por la tensión diferente que tenemos al tejer, ¿no es cierto? Entonces, así es la manera como yo la hago. Miren, le voy poniendo así, sin estirar ni jalar ninguna prenda, sino simplemente las dos partes las voy empatando y voy poniendo, miren, con separadores, ¿ya? Entonces yo voy así, pongo un separador, voy así sin fruncir, miren, voy poniendo un separador y así. Voy midiéndole toda esta parte de aquí hasta llegar acá, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a coser esta parte solo de acá, este largo de aquí. Y al último vamos a coser los lados. ¿Por qué? Porque necesitamos primero sacar el molde tanto de la malla como del forro también. Ya, eso es lo primero que vamos a hacer. Ya cuando tengamos puesto la malla y el forro, ahí sí al último ya cosemos los laterales. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar esta parte de acá? Miren, déjenme ver, creo que sí tengo por acá otros separadores. Les voy a indicar, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, aquí yo tengo puesto así estos separadores, ¿no es cierto? Ya, empatado así. Primero debo identificar, siempre me voy a guiar con los aumentos que yo hacía en la esquina, ¿ya? Entonces, los dos aumentos que tengo, ¿no es cierto? Sería un aumento para este lado cuando unamos esto y este otro aumento para acá. Entonces, miren, este es el aumento para acá que correspondería a este punto de aquí, ¿ya? Entonces, este punto de aquí, ¿listo? Es el que se va a empatar. Si yo cojo y pongo así igualito, miren, está igualito. Voy a ver hasta dónde sale rectito, ¿ya? Sale hasta este punto de acá, miren. Entonces yo voy a empezar desde aquí. Ya voy a sacar este separador porque me hace falta poner la señal acá. Entonces yo voy a coser desde aquí y voy a ir poniendo así todo como les dije, igualito, igualito, todo igualito, miren. Hasta cuando me ubico de igual forma aquí, voy a identificar. Miren, el un aumento y el otro aumento. Este aumento es para acá y este es para acá. Entonces cojo de este aumento. Entonces, miren, este punto sería de este otro aumento. Entonces me enlazo aquí, ¿ya? Y luego voy a empatar bonito. A ver, aquí miren, está así, sin arrugar, ¿no? Entonces voy poniendo así. Me tocaría salir de aquí que tengo puesto, miren, la señal. Entonces de aquí voy a unir hasta este punto que sería de acá. Miren, ¿ya? Entonces voy a unir desde este punto hasta este punto. Voy a ir aquí haciendo una puntada, puntos deslizados. Voy a ir uniendo, ¿ya? Entonces los separadores sí me ayudan bastante para que no se me mueva la pieza. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con el mismo hilo que estábamos tejiendo el hilo macramé, con este mismo, voy a coger este de acá. Ya, vamos a ir tejiendo puntos deslizados. Voy a bajarle un poquito. Entonces, como yo ya tengo aquí puesta la señal, pues me voy a ingresar, saco, me ingreso a este punto. Cogiendo, ¿se acuerdan que hicimos puntos bajos? Cojo el punto completo y donde me sale acá rectito, ¿ya? No les puedo decir un punto con un punto de acá, porque no tiene el mismo número de puntos, pero sí tiene el mismo tamaño. Entonces yo por eso debo emparejar para que me salga igualito. Entonces me sale rectito, miren, no me sale ni así, sino rectito, ¿ya? Tomo el estambre, miren, el hilo macramé que estoy utilizando y voy a sacar por este de aquí, sino que no lo puedo coger, se me resbala. Ya, lo saco por aquí, miren, ¿ya? Sostengo esta hebra para acá adelante para que no se me zafe y hago una cadena. Y ahora sí me voy tejiendo. Miren, me toca el punto que sigue. Esta hebra incluso si deseo la puedo ingresar para adentro o después la perdemos en el tejido, ¿ya? Entonces miren, voy donde sale hacia atrás, sale acá. Y voy a hacer puntos deslizados, miren, ¿ya? Me meto en el siguiente punto, miren cómo está todo emparejado, no tengo que forzar el tejido y sale acá, miren, y hago punto deslizado. Y así voy a ir uniendo toda esta parte hasta llegar al marcador que yo puse en la esquina, ¿ya? Vamos a hacer ese proceso. Y miren, ya terminé de unir, miren, nos debe quedar así, si ven que no queda fruncido ni nada,
Ya, entonces miren, aquí ustedes tienen dos opciones. Yo ya llegué hasta donde estaba el marcador. Cortan la hebra y luego vuelta, cuando ya unamos esta parte, vuelven a enlazarse, o pueden dejar hebra suficientemente larga como para luego unir con puntos deslizados hasta acá este lado. Yo creo que le voy a dejar hebra. Le voy a dejar, ¿qué será? ¿Será que me alcanza con un...? Déjele en 1 metro por si acaso, ¿ya? 1 metro. Entonces, bueno, yo le voy a dejar así este larguito para que luego poder con esta hebra continuar en la parte de acá. Ahora lo que vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Si ven que es así el bolso, ¿no es cierto? Y tiene esta otra tapa. Recuerden que esta parte siempre, la que no hicimos los puntos bajos, debe quedar hacia arriba. Entonces vamos a hacer lo mismo, unir esta parte del bolso, esta parte de acá. Entonces simplemente lo que hacemos es con los separadores, de igual forma, miren. Si en el bolsito estamos en esta fila, miren, salimos así, ¿no es cierto? Unimos desde esta fila, entonces desde esta fila voy a poner el separador. Esta fila me voy a unir, ay, ya se me zafó. Entonces es esta fila de aquí. Voy a poner el separador. Vamos a cerrarle ya. Lo voy a unir con la esquina de acá. Identifico mis dos aumentos. Este aumento es para acá y este es para acá. Entonces aquí sería este punto, miren, ¿ya? Entonces con este punto yo aquí que tengo así el marcador, me voy a unir acá. Voy a sacarle este. Entonces esto es así la señal, miren. Y luego, pues sencillamente de igual forma me debe coincidir acá. Si yo tengo acá, miren, donde terminé, en qué fila terminé, que es esta de aquí. Igual, miren, voy a coger bonito la fila que sería esta fila de acá. Y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar un aumento para acá y el otro para acá. Entonces sería este puntito de aquí. A ver, déjenme ver. Sería este punto de aquí. ¿Ya? Entonces con este punto voy a unir con el separador. Este separador que puse la señal con este punto de acá. ¿Ya? Como les dije que sería este. ¿Ya? Entonces yo voy a coser toda esta parte de aquí. Y así, miren, me queda muy bien. Y voy a ir emparejando esta parte. ¿Ya? Voy a ir poniéndole igualito los separadores. Miren, me queda igualito. Voy a ir poniendo separadores así, aquí, acá, como para que no se me mueva. Y voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces yo me voy a enlazar desde aquí. Voy a enlazarme desde aquí. Tal como me enlacé acá, me voy a enlazar desde aquí y voy a ir cosiendo así los puntos deslizados. Y de igual forma cuando llegan aquí, si ustedes desean ya dejar como es la hebra para luego unir esto, también lo pueden hacer. Y así vamos a hacer esta primera parte. Y listo, miren, ya tengo cosido tanto este lado como el lado de atrás, ¿no es cierto? Ya tenemos cosido esos dos lados. Ahora vamos a sacar todo el contorno, el borde, ¿no es cierto? El molde para la malla. O también tenemos la otra opción de hacer por separado, recortar el rectángulo de arriba o el rectángulo de abajo y la parte larga del borde. Ahora les voy a indicar cómo vamos a sacar la medida. Cómo es la manera correcta de sacar la medida, solamente tomando esta parte verde. O sea, lo que vamos a hacer es tomar la medida, por ejemplo, solamente de la parte verde, no con este filo, sino por ejemplo así, por decirles así, ustedes miden lo que mida su largo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, sería 22, miren, 22 centímetros. Igual, le medimos el largo de aquí, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en lo largo, sí, le hacemos, por ejemplo, con todo lo largo de lo verde. Y este lado de acá, por ejemplo, del ancho nomás sería menos esto, ¿no es cierto? Ya. Y el largo igual, vamos midiendo así. Miren, vamos a medirle desde esta fila. Miren, esta fila no, sino desde esta fila medimos cuánto mide hasta esta fila. O sea, en realidad es como que debe tener de este contorno de aquí un medio centímetro menos, ¿no? Y de igual forma este de aquí, ¿ya? Un medio centímetro y así. Entonces vamos a sacar esa forma.
Miren, a la final yo decidí hacerle por partes, miren. Primero la parte de acá arriba, como pueden ver, miren, tiene como... Acá arriba le dejé como casi un centímetro. Ustedes le miden desde acá, miren. Le van a medir desde el filito de donde empieza esto. Miren, y tiene incluso la formita. O sea, no es que tiene que salir también exacto, ¿no? O una medida exacta, sino que aquí unos redondeados y dejo aquí de los lados medio centímetro y de aquí voy a dejar, miren, igual medio centímetro, que quede desde aquí de este filo. Y luego le hice la otra partecita que es lo largo igual. Aquí dejo este espacio y empieza desde aquí, hago todo lo largo y miren, termina hasta aquí, ¿ya? Igual hago de la parte de abajo, ¿ya? Entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer, y miren, todas las partes las redondeé, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora poner el forro. Miren, van a utilizar cualquier tela, la de su preferencia. Miren, aquí yo he cortado un pedazo de tela para el forro. No tiene que ser perfecto, ¿no? Como que con regla, pero ustedes aproximadamente le van a cortar 2 centímetros todo alrededor de esa forma, ¿ya? Y luego van a hacer lo siguiente. Esto lo van a hacer con cada una de las piezas, también con esta y todas, ¿ya? Mira, ahora con la plancha vas a hacer un dobladillo. Solo le vas a planchar nomás, mira. Le vas a planchar así un dobladillo de medio centímetro todo alrededor en todas, miren las piezas, en todas las piezas, ¿ya? Una vez que tengas hecho esto vas a pegar con silicona o a coser. Y lo que vas a hacer es esto, mira, de donde está el filito, de cualquier filito le puedes poner, ¿no? Pones así la pieza, por decirte, aquí está hecho este filo, ¿no es cierto? Tú le tomas así, le cuadras bien, como le vas a poner, ¿no es cierto? Y coges este filito va a ir aquí pegado, ¿no? Te va a quedar un poquito como suelto porque esa es la idea de que no quede muy apretado. Entonces le vas a pegar aquí con silicona y le pegas el filito todo así alrededor, ¿ya? Y listo, mira, así nos queda pegado. Esto va a ir, por ejemplo, este es el bolso. Te voy a indicar. Este es el bolsito, ¿no es cierto? Tú le pones así. Por decirte así, todo esto va a quedar cuadradito y luego lo vamos a pegar aquí con silicona, ¿ya? Miren, ahora les quiero indicar, vamos a hacer una basecita para este brochecito. Miren, ahora no encontré los otros que yo tenía, que era de doblar las patitas, ¿se acuerdan? Ahora encontré estos, que es de coser a los lados. Entonces, primero vamos a hacer una basecita. Miren, así, para ponerle y coserle, ¿ya? Vamos a hacer 2 de estas para una parte y la contraparte, ¿ya? Entonces yo ya hice una, voy a hacer para esta parte, que sería la misma base para las dos, porque es el mismo diseño, ¿ya? Entonces vamos a utilizar un crochet de 1,75 y el mismo estambre que hicimos, que sería el bolsito de plancton, ¿ya? Entonces miren, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un anillo mágico. Levantamos 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Dentro de este anillo voy a hacer un punto bajo. Luego levanto 1 y 2 cadenas y dentro del anillo mágico otro punto bajo que sería el segundo punto bajo. 1 y 2 cadenas dentro del anillo mágico, un punto bajo que sería el tercer punto. 1 y 2 cadenas y dentro del anillo mágico un punto bajo que sería el cuarto punto bajo. ¿Ya? Entonces voy a cerrar este anillo mágico. Me enlazo de nuevo, ¿ya? Entonces recuerden que nosotros hicimos el anillo mágico y luego levantamos 2 cadenas antes de hacer el punto. Estas son las 2 cadenas, miren. El espacio de las 2 cadenas que está aquí, ¿ya? Me voy a meter en este espacio de las 2 cadenas y voy a hacer punto deslizado, cadena, y ahí mismo en ese espacio un punto bajo. Y este será mi inicio de vuelta. Así, miren. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Y en ese mismo espacio donde me metí, un punto bajo. ¿Ya? Ahora miren, aquí está el punto bajo que hice después de las 2 cadenas. Ahí mismo voy a hacer otro punto bajo, en el punto bajo, no en este huequito. Luego me encuentro otra vez, miren, con el huequito de las 2 cadenas. Y ahí voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Luego en este punto un punto bajo solito. Otra vez las cadenas, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Miren, ¿ya? Ahora aquí voy a hacer un punto bajo.
Otra vez me encuentro con las cadenas, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo ahí mismo, ¿ya? Y finalmente hago un punto bajo acá, miren, ¿no? Entonces aquí voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado, cadena y mi primer punto de esa vuelta, miren. Ya pongo el separador. Ahora me encuentro, miren, con la separación de las 2 cadenas que hice en la anterior fila. Y voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo ahí mismo. Ahora voy a tejer, miren, el punto está bien pegadito acá, miren. Tejo 1, 2, estoy tejiendo en cada punto, y 3, miren. Y ahora me encuentro otra vez con el huequito, miren, de las 2 cadenas que hice, me meto en ese hueco y hago un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. ¿Ya? Ahora otra vez, miren. 1, 2 y 3. Me encuentro otra vez con el huequito de las 2 cadenas y hago un punto bajo, 2 cadenas, 1, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo, ¿ya? Ahora otra vez 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos. Me encuentro otra vez con el huequito de las cadenas y hago un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora voy a hacer 1 y 2 puntos, ¿no? Listo. Entonces aquí voy a dejar, antes de hacer eso, solo voy a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta, ¿ya? Donde estaba el separador de vueltas, miren, hago un punto deslizado. Ahora sí voy a dejar hebra más o menos larga para yo coser, unos 30 centímetros para yo coser el broche, ¿ya? Entonces voy a ensartar la aguja. Miren aquí, me voy a pasar por la mitad del siguiente punto hacia atrás. Déjenme poner bonito ya, hacia atrás. Y luego acá me voy a pinchar atrás en cualquier puntito, hebrita. Y voy a hacer un nudito para que se me haga como un nudito ahí. Y al jalar cuando cosa no se me frunce el cuadrado. Listo, ahora sí tomo el brochecito y lo pongo bien en cada cosito en la esquina, ¿no? En las esquinas. Entonces me voy a meter aquí, miren así. Y voy a ir cosiendo. Miren. Voy a dar una. Voy a dar en total 4 puntadas, ¿ya? 2. Miren. Me meto de nuevo acá. Vamos 2, ¿no? Vamos 3. Miren 3. Uy, creo que he estado muy arriba. A veces no miro la cámara. Y 4, miren. Estoy pinchando así nada más. De atrás hacia adelante, miren. Y esto mismo voy a repetir en los 4 lados. Y listo, miren, ya tengo cosidas las 2 partes. Entonces primero, y ahora lo que vamos a hacer es, verán, aquí vamos a ponerle aquí, ¿no es cierto? Vamos a bajar como 1 centímetro nada más y bien centradito. Y vamos a, primerito le vamos a poner una gotita de silicona en el centro para fijarle nada más. Y luego le vamos a coser alrededor. Y listo, miren, un poquito le puse con silicona para luego coser, ¿no? Aquí este lado y el otro lado. Entonces en cualquier lado, bueno, vamos a coser primero esto. Y para ello yo ensarté una agujita con un hilo verde, pero una aguja de coser. Miren, aguja de coser con hilo de coser color verde, ¿no? Entonces simplemente en primerito me voy a ponerme acá atrásito como para que el nudito quede acá adentro, ¿ya? Y luego no se note, déjenme cortar esta hebrita larga que está aquí, ¿ya? Entonces, como la malla que está puesta debajo, pues tiene los huequitos, es fácil simplemente atravesar, miren, al otro lado. Y como este hilo de coser es del mismo tono casi entonces de Planton, entonces no hay problema. Miren, me voy a ir metiendo en la mitad de cada punto y me voy saliendo hacia atrás y salgo en el puntito de al lado. Y así voy alrededor.
Pues aquí ya estaría, miren, puestos los brochecitos, todo eso. Ahora lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan que nos quedamos aquí y dejamos incluso una hebrita larga como para seguir luego uniendo? Entonces, como aquí tenemos nuestra hebrita, es mucho más fácil enlazarnos. Por ejemplo, nos lanzamos en el siguiente punto con el siguiente punto de acá y empezamos, miren aquí, a enlazarnos así y hacer puntos deslizados. Miren, hacemos puntos deslizados. Aquí también nos podemos ayudar y colocar también lo que sería los separadores, ¿ya? Así para que vayan poniendo igualito como debe quedar, ¿ya? Entonces esto vamos a hacer de este lado así, ¿no es cierto? Ahora del lado de acá, miren, vamos a empezar desde acá hacia acá, ¿no? Ahora hacemos el siguiente lado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que aquí también dejamos hebrita? Entonces cogemos la hebrita y continuamos. Luego giramos así y nos enlazamos acá y hacemos esta parte hasta acá. Vamos a hacer ese proceso. Y miren, así nos quedó ya unido todos los lados. Ahora, bueno, vamos a hacer otra parte. Ya vamos a hacer un filito aquí, miren, y vamos a iniciar desde acá. Vamos a tejer con un crochet de 2.5 y vamos a tomar el hilo de nuevo macramé y vamos a hacer doble hebra. Cada hebrita mide 1 milímetro. Si ustedes quieren hacer con otro material, puede ser con algún estambre que mida 2 milímetros, ¿ya? Ahora, vamos a hacer de esta manera. Recuerden que siempre nos guiamos por los dos aumentos que hicimos. Este es para acá y este es para acá. Entonces, el que es para acá vamos a iniciar y eso quiere decir que nos vamos a pinchar en este punto. Miren, vamos a pincharnos en este punto, vamos a salir en este deslizado, pero en la mitad de este punto. Miren, salimos hacia atrás. Y también pues cuando vayamos haciendo eso también podemos aprovechar y perder estas hebras, porque vamos a hacer aquí un patrón. Miren, entonces aquí yo me voy a ingresar así, ¿ya? Y luego estas hebritas pues las voy a pasar para la parte de adelante, para irlas perdiendo. Voy a realizar una cadena, miren, y en ese mismo punto que me acabo de ingresar, déjenme coger bien estas hebritas para acá. Voy a pincharme de nuevo ahí y voy a realizar mi primer punto bajo, ¿ya? Déjenme cogerle bien porque se me zafó. Ya, entonces aquí yo voy a poner el separador de vueltas porque será el inicio de mi vuelta que voy a hacer, ¿ya? Entonces acá simplemente le ponemos el separador de vueltas, así. Miren, ¿ya? Entonces vamos a continuar tejiendo y acá pues vamos a hacer ya en el siguiente punto, voy a hacer 9 puntos, ya hice uno. Y voy haciendo punto sobre punto hasta llegar a 9, ¿ya? Y listo, miren, yo ya tejí aquí mis 9 puntos bajos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un separador de vueltas para poder poner una señal. Y me voy a saltar 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el cuarto le voy a poner el separador ya como señal. Ahora, miren, yo voy a ver 1, 2, 3 puntos, ¿no es cierto? El del medio me voy abajo, en la fila de abajo. Y aquí me voy a introducir a hacer 3 puntos altos. Entonces me vuelvo a enlazar. Y voy a hacer aquí, como les dije, ingresarme aquí y hacer 3 puntos altos. Entonces voy 1, cojo lazada, vamos 2 y 3 puntos, ¿no? Miren, así de esta manera, 3 puntos altos acabamos de realizar, ¿ya? Miren, ahora yo me voy a pinchar donde está el separador. Donde yo lo puse, miren, donde está el separador, ahí voy a continuar, me pincho de nuevo y voy a continuar realizando puntos bajos. Y voy a hacer 8 puntos bajos, solo hasta 8. Y miren, aquí ya acabé de tejer mis 8 puntos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a saltarme 3 puntos, 1, 2, 3. Y en el cuarto punto voy a poner el separador como señal, ¿ya? Y voy a repetir lo mismo que hice acá.
Pero acá miren, justo me cae como en esta unión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerden que nosotros hicimos aquí, cuando hicimos este filo, hicimos 1, 2 y 3 puntos altos, ¿recuerdan? 1, 2 y 3. Yo me voy a pinchar entre el segundo y el tercero. Aquí me voy a meter en medio de estos dos para poder hacer los puntos altos, ¿ya? Entonces me voy a volver a enlazar, tomo lazada así y me voy a pinchar aquí. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 puntos altos, ¿ya? Luego me ingreso aquí y voy 8 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 8 puntos y voy a repetir lo mismo. 1, 2, 3, me salto y me pincho en el cuarto punto. Y voy a hacer mis 3 puntos altos. Tomo de referencia este punto y voy a la fila de abajo. Entonces justo aquí me voy a pinchar para hacer, es puntos altos, ¿ya? Cojo lazada, me pincho aquí y me voy tejiendo 3 puntitos altos en esta parte. Y luego me pincho acá y voy tejiendo 8 puntos. Y listo, miren, ya tejí mis 8 puntos. Vuelvo a hacer aquí, me salto 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces aquí hago lo mismo que he venido haciendo. Me salto 1, 2, 3 puntos. A ver, me tocaría este. Me salto 1, 2, 3 puntos y en el cuarto lo coloco. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer 3 puntos altos, luego voy tejiendo 8 puntos bajos. Luego me salto mis 3, hago mis 3 puntos altos y finalmente tejo 9 puntos bajos. Miren, aquí ya terminamos de hacer toda esta parte. Ahora les voy a indicar cómo hacemos acá. Miren, acá está el punto que corresponde a lo que unimos de la parte de acá. Entonces yo voy a hacer un punto adicional ahí, en esa parte. Miren, me voy a pasar hacia atrás y voy a hacer un punto bajo ahí. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos aquí 8 puntos? Entonces voy a tejer aquí 8 puntos bajos. Luego aquí en la esquina voy a hacer un punto adicional. Entonces voy a hacer en total 8. Con este punto de acá y 8 sería 9 y 10 puntos, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo uno en la esquina. Vamos a hacer estos 8 y otro acá. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta parte de acá. Ahora vamos con la parte de atrás. Entonces vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos del lado de acá. Vamos a hacer, ¿no es cierto? Iniciamos con 9 puntos, nos saltamos 3 puntos, hacemos en la mitad de esos 3 puntos estos 3 puntos altos y voy 8. Hago otra vez la conchita, 8, la conchita, 8, la conchita, 8, la conchita y termino con 9. Y luego en esta parte repito lo mismo que hicimos acá, en la esquina un punto, 8 puntos bajos, en la esquina un punto. Listo, ya terminé de tejer la parte de atrás y aquí me voy a zafar. Y me voy a ensartar en el primer puntito y voy a hacer mi última vuelta, pero solo de puntos deslizados. Miren, voy a irme tejiendo puntos deslizados todo alrededor hasta finalizar esta vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer toda esta vuelta de puntos deslizados. Aquí lo que vamos a hacer simplemente ya es cortar la hebra y luego perderla en el tejido. Miren, en este bolsito de acá de plantón vamos a hacer la correíta, vamos a hacerla diferente con otro material, pero del mismo tono, ¿ya? Entonces vamos a utilizar este, miren, se llama colita de ratón. Miren, Rudmi dice tejido fino, cordón industrial y artesanal. Este cordoncito es de 3 milímetros más o menos de grosor. Miren, vamos a verle ya. Miren aquí. Sí, unos 3, casi 4 milímetros de grosor, miren. 4 milímetros de grosor es en realidad, exactamente. Vamos a hacer entonces la correíta del bolso, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a iniciar con 2 cadenas, así miren. Una y 2 cadenas, ¿ya? Ahora vamos a hacer un proceso distinto, miren. Vamos a tomar una perlita y como este cordón es más grueso para meterle con crochet, no se agarra un crochet grande. Entonces, miren, yo cogí un pedacito de hilo como para hacer... este es hilo de pulsera, que es así duro y rígido, ¿ya? Entonces yo lo voy a utilizar como herramienta para pasar este hilo, miren, por acá, cojo así. Y esta hebra,
agarrando este hilo, la voy a volver a meter acá. Así, miren. Como para que me agarre el hilo, miren, le agarro el hilo y luego jalo como para que pueda el hilo pasar, miren, por esta, y ya, esa será mi herramientita, ¿ya? Miren, entonces aquí el hilo pasa, me vuelvo a enganchar con el crochet que estaba tejiendo, vuelvo a poner así y cojo de aquí y hago un punto deslizado. Y así mismo voy a pasar 3 cadenas, 3 perlas, ¿no? Entonces vuelvo a pasar, miren, por aquí. Realmente no es difícil, miren, paso por acá. Esta la vuelvo a pasar por ahí para que me agarre la hebrita que voy a pasar, miren, se agarra así. Y luego jalo, quito esta hebra, me engancho de nuevo y voy a hacer otro puntito deslizado. Y así voy a poner otra perla. Y aquí miren, le hago el punto deslizado. Y ya pasé 3. Voy a bajarle un poquito la cámara, ya está como oscuro. Miren, 3, ¿no? Entonces aquí yo voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ya, voy a tejer 6 cadenas. Y voy a repetir este mismo proceso. Y miren, aquí ya están las 3 perlas puesto de nuevo. Hice el mismo proceso, ¿ya? Entonces, miren, terminamos, ¿no?, de repetir esta parte y recuerden que al inicio hicimos 2 cadenas, vamos a unir así, ¿ya? Entonces yo voy a ingresarme a la primera cadenita, miren así, a la primera cadena, así de esta manera, y voy a hacer un punto deslizado, miren. Con la primera cadena hago un punto deslizado, ¿ya? En la segunda cadena tomo lazada y voy a hacer una, cojo, me quedan 3, cojo de nuevo lazada y me meto por aquí mismo y saco, miren, y tengo un 1, 2, 3, 4, 5. Tomo lazada, saco por esas, queda 2, tomo, vuelvo a tomar lazada y tejo esas 2. Voy a levantar una cadena, giro el tejido, miren, y si ven que queda un huequito entre esto lo que hicimos, aquí mismo en ese huequito voy a repetir lo mismo, miren, queda 3, tomo lazada, me vuelvo a meter ahí y quedan, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Tomo lazada y saco por esas, me quedan 2, tomo lazada y hago punto bajo, miren, hago cadena, giro de nuevo el tejido y me queda ese huequito entre, miren, ese huequito entre el grupo que hicimos aquí, que queda como una pancita, ahí me meto en ese huequito y vuelvo a hacer una, vuelvo a tomar lazada y hago 2, miren, saco por ahí, tejo estas 2 y hago cadena, giro de nuevo, miren, y aquí está en el grupo, aquí queda el huequito y me meto en ese hueco y hago 1, 2, miren así, y sigo repitiendo esta secuencia, miren. Siempre lo que gire, mire, aquí están los que hicimos, va a quedar como un huequito aquí y siempre ahí es donde me ingreso y repito este patrón, miren, ¿ya? Entonces voy a ir tejiendo las veces que sean necesarias, miren, me va quedando como esta trencita, las veces que sean necesarias del largo que tú quieras la correíta de tu bolso. Yo le hice de aquí, midiendo desde aquí hasta 65 centímetros. Listo, miren, ya terminé de hacer todos mis 65 centímetros. Y ahora aquí voy a repetir lo mismo que hice acá de las perlitas, ¿ya? Entonces, miren aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente. En esta parte voy a ir metiendo las perlitas tal cual como lo hicimos al inicio. Ya, entonces meto aquí. Déjenme ponerme un poquito de crema porque mis manos están súper hiper resecas. Ya. Entonces, miren, yo voy a pasar por así en medio de esta hebra, de esta orejita que jalé. Y luego esta hebra la vuelvo a meter aquí. ¿Ya? Es como para tener un agarre así, miren. Y para poder pasar, porque la verdad es que yo no tengo un crochet que sea lo suficientemente
O sea, no tengo un crochet porque esto es delgadito, entonces para coger esto que es grueso es como complicado, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros apegamos bien así, ¿no es cierto? Vamos a jalar esto, de nuevo nos enlazamos con el crochet y hacemos aquí un punto deslizado. Volvemos a hacer este proceso 3 veces. Y listo, miren, ya le puse 3 perlitas. Ahora voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a repetir este proceso otra vez de poner 3 perlitas, ¿ya? Y listo, miren, ya puse mis 3 perlas nuevamente. Y simplemente aquí nosotros pues vamos a colocar, vamos a cerrar aquí. Nos vamos a unir así, ¿ya? Y nos vamos a unir en esta partecita de aquí, miren, aquí. Nos vamos a meter así, cogiendo estos dos, ¿ya? Y vamos a hacer un punto deslizado aquí. Así, un puntito deslizado, ¿ya? Miren, así. Y luego voy a cortar la hebra para luego irla perdiendo. La voy a ir perdiendo por aquí sin que dañe la forma del tejido, ¿ya? Y al final pues corto el exceso y pongo un poquito de, con un encendedor, le quemo así y se pega directamente en el tejido y ya nos queda bien. Miren, ahora que tenemos ya hecho la correíta, simplemente miren aquí donde hicimos, ¿se acuerdan que hicimos las 6 cadenas? Vamos a unir con esta base de aquí. Y simplemente lo que vamos a hacer es coser con el mismo hilo macramé con una hebra. Vamos a ir cosiendo esta parte, toda esta parte uniendo con esta. Y de igual forma el otro extremo en la parte de acá. Y miren, así nos quedó ya nuestro bolsito. Miren su correíta, como se ve el detalle de las perlitas. Miren acá adentro, su gorrito, su brochecito imantado, miren. Espero que les haya gustado este tutorial. Miren, acá en la parte de atrás. No olviden de suscribirse a este canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Así nos apoyas y nos ayudas a crecer. Comparte este video, déjanos un mensaje, déjanos un like. Comparte estos videos en tus redes sociales. Mira, este es el tercer personaje de esta colección Bajo el Agua. Quiero indicarte, este es el primer personaje. Si todavía no lo haces, mira, está aquí en nuestro canal. Mira, este es el... Mira, este tiene distinto su correíta. Este es de Bob Esponja, mira, con su brochecito. Y también tenemos el de Patricio Estrella. Mira, aquí está su correíta. No, entonces tenemos 3 bolsos de esta colección. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.